seas exaltado entre nosotros, Padre. No queremos ser piedra de tropiezo para nadie. Por el contrario, Señor, queremos ser usados, Señor, para ser de bendición, Señor, y de edificación al pueblo que está aquí en tu casa. Gracias, Señor. Puestos así mismo, en 2 de Corintios vamos a leer el capítulo 9. ¿Cuántos? No sé si vamos a tener todo el tiempo en esta tarde porque quiero contextualizar. Vamos a tener todo el tiempo para poder leer el capítulo entero. Segunda de Corintios, capítulo 9. Pudiera haber escogido unos cuantos versículos, pero esto dependería también el contexto de lo que quiero hablarle. Aleluya. ¿Ya lo tiene? Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Voy a leer un versículo a la vez para que nuestra hermana pueda leer también. Amén. Cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba. Pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha sido estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. So I thought it necessary to urge the brothers to visit you in advance and finish the arrangements for the generous gifts you had promised. Then it will be ready as a generous gift, not as one grudgingly given. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito, hasta ahí. And God is able to bless you abundantly, so that in all things at all times, having all that you need, you will abound in every good work. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. As it is written, they have freely scattered their gifts to the poor, their righteousness endures forever. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Now, he who supplies seeds to the sower
enlarge the harvest of your righteousness. Para que estés enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. You will be enriched in every way, so that you can be generous on every occasion, and through us your generosity will resort in thanksgiving to God. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. This service that you perform is not only supplying the needs of the Lord's people, but it's also overflowing in many expressions of thanks to God. Pues la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Because of the service by which you have proved yourselves, others will praise God for the obedience that accompanies your confession of gospel of Christ, and for your generosity in sharing with them and with everyone else. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. And in their prayers for you, their hearts will go out to you because of the surpassing grace God has given you. Quiero que todos leamos el versículo 15. Gracias a Dios por su don inefable. Lo decimos nuevamente. God for this indescribable gift. Otra vez. Gracias a Dios por su don inefable. Ahora sí puede tomar su asiento. ¿Alguna vez usted ha escuchado un autor, predicador que se llama John Piper? Have you ever heard of a preacher that his name is John Piper? Él ha sido uno de los considerados paladines de la predicación del siglo pasado. He is one of the Muy conocido. he's very well known. Lo dijo de esta manera, dijo una vez algo de esta manera. Lo que nuestras manos hacen con nuestro dinero indican lo que nuestro corazón hace con Dios. Once he said, what our hands do with our money indicates what God has done with our hearts. Lo que el dinero es para nosotros muestra lo que Dios es para nosotros. What our money can do for us shows what God is for us. Este es un tema extremadamente importante This is an extremely important message. y muchas veces, amados hermanos, les soy sincero, he querido evitarlo. And I am true to you that I have tried to avoid it myself. Pero llega un momento en que Dios nos habla y es insistente. But there's a time when God speaks to us and he insists. Él nos habla y nos dice, este es el mensaje que la iglesia necesita. He speaks to us and says, this is the message that the church needs. Y quiero decirte algo en esta tarde. And let me tell you something today. No necesariamente lo que tú dices con tu boca revela el sistema de valores en que tú vives. Not necessarily what you speak with your mouth says what is inside of your heart. Y como decía John Piper también, es más bien lo que tú haces con tu dinero And as John Piper said once, it is better what you do with your money. lo que representa tu sistema de valores. It's better what represents your values. La Biblia es un libro que ha sido concebido, The Bible is something that has been conceived guiado por el Espíritu Santo and guided by the Holy Spirit a hombres santos to holy men que escribieron estas palabras. speaks these words. El Nuevo Testamento presupone pues que los cristianos habrán de diezmar y habrán de ofrendar regularmente. So the New Testament says that men of God will tithe and share what they have abundantly. Lo harán regularmente. They will do it regularly. ¿Por qué? Porque nosotros no ganamos cada año, nosotros no ganamos algo. Los que tenemos un trabajo, ganamos ya sea mensual, semanalmente o quincenalmente. And that is because we don't earn our
So, no ofrendamos una vez al año, So we do not offer once. no ofrendamos 2 veces al año. We do not bring our offerings twice. Lo hacemos como la dice la palabra, cada vez que nosotros recibimos. As the word of God said, we do it every time we receive. Y quiero compartir 3 razones por las cuales nosotros ofrendamos. And I want to share with you 3 reasons as to why we give our offering. Esto solo es el principio de lo que el Señor quiere hablar a tu vida. This is just the beginning of what God wants to speak. Una de las razones por las cuales ofrendamos es para sostener el ministerio de la iglesia. And one of the reasons is to sustain the ministry of the church. Y cuando digo ministerio, hablo de ministros. And I speak of, when I say ministry, I speak of ministers. Primera de Timoteo 5, 17 al 18 dice, First of Timothy, capítulo 5, chapter 5, versículo 17 al 18. verse 17 to 18. Honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Primera de Timoteo 5, 17. First Timothy 5:17, and it reads, Los ancianos the elders who direct the affairs of the church well are worthy of double honor, especially those whose work is preaching and teaching. Pues la escritura dice, versículo 18, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. And 18 says, for scripture says, do not muzzle an ox while it is treading out the grain, and the worker deserves his wages. Hay un salario que se le debe de dar a los que trabajan en la administración de la palabra. There is a salary that is supposed to be given to those who minister. Esa es la primera razón. That is the first reason. La segunda razón es, And the second reason is, ofrendamos para la expansión del evangelio, tanto a través de las misiones como el evangelismo. we give our offering as Ofrendamos para la expansión del evangelio we give our offering for the expansion of the gospel a través de las misiones through missions o las misiones locales. or our local missions. Decíamos al principio, no pondrás bozal al buey que trilla. We said at the beginning, do not muzzle an ox while it is treading out. Es más, dice, Dios tiene cuidado de los bueyes. And God even has care of the ox. ¿Ok? Estamos hablando, cuando la Biblia se refiere a bueyes, espiritualmente está hablando de los ministros. And spiritually speaking, when the Bible speaks of ox, it's speaking of God's minister. 1 Corintios 9:14 dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. 1 Corinthians 9:14 also say, Que los que anuncian el evangelio in the same way the Lord has commanded that those who preach the gospel should receive their living from the gospel. Okay, so esa es la segunda razón, es para la expansión del evangelio. So the second reason is for the expansion of the gospel. Número 3, razón número 3, And the reason number 3, debemos de ofrendar para ayudar a los pobres. we should give our offering to help the poor. Y ese es el énfasis que daremos a este pasaje o al consejo de la palabra. And this is the message in which we will be delivering today. Aunque debo decir que las enseñanzas de este capítulo, Though I do want to say that the teachings of this chapter, capítulo 9 de segunda de Corintios, chapter 9 of 2 Corinthians, son aplicables a todas las ofrendas ya mencionadas. they are applicable to all of the offerings we've spoken about. Lo primero que podemos ver es que Pablo habla a los corintios And the first thing we see is that Paul speaks to Oh. the Corinthians, Corinthians, una iglesia que había sido bendecida a church that had been blessed con todas las cosas, hermano. Ahí habían dones, with everything. They had ahí habían ministerios ministries, y estaban en un lugar muy estratégico. and they were in a very strategic place. Los corintios vivían a la orilla del mar. The Corinthians lived near the sea. Y no solo vivían a la orilla del mar, sino que tenían un puerto de aguas profundas. Not only did they live near the sea, but they also had a port that was of deep waters. Eso les permitía traer
naves o barcos And so that allowed them to bring ships, y había mucho comercio en ese lugar. and there was a lot of commerce. Era de suponerse que los hermanos de esa iglesia So therefore, we suppose that the brothers of that church eran muy bendecidos. were very blessed. Pero Pablo encuentra contrastes. But Peter finds Encuentra contrastes. he finds issues. Contrastes con la actitud del corazón He finds issues with the attitude of their hearts para ofrendar. to offer. Ok, la actitud del corazón The attitude of the heart. al ofrendar es más importante que la cantidad de las ofrendas. The attitude of the heart when you give an offering is more important than how much you give. Lo voy a repetir nuevamente. La actitud del corazón I'll repeat it again. The attitude of the heart es más importante is more important que la cantidad de vuestras ofrendas. than the amount of our offering. Bendito sea Jesús. Te voy a recordar algo, mi hermano, y no quiero ser presuntuoso, tampoco quiero ser demasiado fuerte en lo que te voy a decir. I want to tell you, brethren, that, and I don't want to be too much of a trouble, Pero Dios no necesita ni un centavo de nuestra bolsa. but God does not need a single penny from us. No necesita mucho, no necesita nada de nosotros. He doesn't need anything from us. Cada vez que Dios recibe ofrendas de nosotros, And every time God receives an offering, la recibe de gente necesitada. He receives it from people who have a need. El que necesita ofrendar Those who need to offer y el que necesita agradecer and those who need to somos nosotros. are us. Yo no sé cuántos estuvieron el viernes de los Salmos. In Psalm chapter 50, Y hubo una serie de capítulos de versículos que fueron muy fuertes. and there were a series of verses that were very, very strong. Quiero leerles el versículo 12, Salmo 50, 12. Let me read you verse 12 in Salmos 50, 12. Psalm 50, 12. Dice así la palabra del Señor. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. If I were hungry, I would not tell you, for the world is mine and all that is in it. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Do I eat the flesh of bulls or drink the blood of goats? El Señor dice así, sacrifica a Dios alabanza The Lord says, sacrifice to God worship y paga tus votos al Altísimo. and pay your dues to the Almighty. Escucha bien esto. No es la cantidad que ofrendas la que Dios está interesado. So God is not interested in how much you offer. La verdadera motivación de Dios para que tú ofrendes The real motivation of God so that es tu corazón mismo. is your own heart. Dios dice, hijo mío, dame tu corazón. God says, my son, give me your heart. Yo no quiero tu dinero, quiero tu corazón. I don't want your money, I want your heart. Entonces se está contradiciendo, pastor. So then what are you saying, Pastor? ¿Por qué me estás diciendo que tengo que ofrendar si lo único que tengo que dar es mi corazón? So why are you telling me to give an offering if all God wants is my heart? Porque nosotros no damos con la intención de en ningún momento querer comprar el favor de Dios. Because at no moment do we give an offering to Si buy. tenemos esa motivación, If we have that motivation, Dios quiere arreglarlo en esta tarde. God wants to fix it today. Ok, entonces no es tu cantidad, So it is not how much, es la actitud de tu corazón. it's the attitude of your heart. Segunda de Corintios 2 Corinthians 9:5 dice, por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida para que esté lista como de generosidad y no como exigencia nuestra. So I thought it necessary to urge the brothers to visit you in advance and finish the arrangements for the generous gift you had promised. Then it will be ready as a generous gift
Pablo había enviado a Tito y a otro hermano que no se menciona Paul had sent brother Titus and someone else that wasn't para que preparasen una ofrenda. so that they could prepare an offering. ¿Sabe lo que es una generosa ofrenda? Do you know what is a generous gift? Esto se traduce literalmente desde el griego como una bendición. From Greek, it's translated as a blessing. En realidad se utiliza el vocablo eulogia, In reality, it is used as eugloria, que significa bendición. which means blessing. Diga conmigo, cuando yo ofrendo, estoy bendiciendo. Say it with me. When I give my offering, I am a blessing. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, ¿dónde está el contraste? So where's the contrast? ¿Qué quiere decir Pablo con esto de la ofrenda y el diezmo? Se dan como una bendición y no como una exigencia. So Paul is saying that you give not as you have to, but as a need. Cualquiera puede decir que Pablo, con su investidura, So anyone would say that Paul, con su puesto como apóstol, with the way that he was an apostle, podría imponerles una cuota he could have told them to give them a certain amount o ejercer su autoridad apostólica or exercise his apostolic para que ofrenden a la fuerza. so that they would offer strongly. Pero él entendía que si hacía tal cosa, But he understood that if he did estaría cometiendo un delito. he would be committing a crime. Esto se tipifica ahora mismo This is kind of como un abuso de autoridad. like abusing the authority. Tiene que ser como una bendición It has to be like a blessing, y no como una exigencia. not as a must. ¿Estamos en esto? Pablo nunca quiso, él siempre pidió, si lo van a hacer generosamente. Paul always said, if you're going to do it generous. Yo creo que estoy derribando muchas veces pensamientos que nosotros tenemos, So I think that I'm putting down cosas que se nos han puesto quizás en otros lugares some things that may have been taught to us in other places. y que ahora el Señor viene y nos libera de esas cosas. The Lord is deliberating us from all these things. No se trata de doblarle el brazo a nadie, It's not about bending anybody's no se trata de manipular las emociones not about manipulating para despojar al pueblo de su dinero. to take the money from the people. Pablo no quería que sus hermanos se sintieran presionados Peter did not want any of his brothers por su autoridad apostólica. because of him being an apostle. Por el contrario, Pablo quería que ellos lo hicieran porque sentían una bendición, For the contrary, Paul wanted them to do it because it was a blessing. ofrendando y bendiciendo a Dios. Offering and blessing God, Estamos honrando y bendiciendo a los que nos ministran, we're honoring and blessing those who minister to us, a los que ayudan a la expansión del evangelio, those who help in the expansion of a atender la necesidad de los pobres, to attend the necessities, a atender a las viudas to help those, y atender a los huérfanos. to help the widows and the orphans. En la iglesia no es como opera el mundo. The world does not operate. ¿Sabe usted que los políticos constantemente están recogiendo dinero? You know, politicians are always collecting money. Y así muchas otras organizaciones And just like that, many others, hacen cenas they make dinners y en esa cena usted tiene que pagar una entrada. and you have to pay to get in. Paga esa entrada y eso le da el derecho a poder entrar. You can only go in if you pay a price. ¿Ok? Lo que usted está pagando es algo superior a lo que usted está recibiendo. And always what you're paying is something Porque esa cantidad de dinero because that money no se compara al poquito de cena que le van a dar. is compared to the little bit of dinner you're going to Pero usted está dando esa cantidad de dinero now you're giving that money porque le ha sido impuesto. because they told you have to. Porque le ha sido impuesto. Because they have told Dios no trabaja así en la iglesia. you. And God doesn't work that way. Y sabe algo, nosotros tenemos que quizás dejar esas prácticas. And we have to leave those practices. Porque en alguna oportunidad quizás a alguien se le va a ocurrir, pastor, hagamos una cena. Oh, because sometimes at some point Y la entrada va a ser de tanto. let's make a dinner and it will Usted me va a recordar a mí de esta predicación be going to remind me of this y usted va a decir, pastor, no es así. and you're going to tell me, Pastor, that's not how it works. Porque no es así que vamos a bendecir a Dios. Because we're not going to bless God that way. Bendito sea el Señor.
Aleluya. Esto no es un negocio para lucro propio. This is not a business to, No se trata de comprar influencia. it's not about buying influence. Cuando usted va a esas cenas, When you go to those dinners, si bien es cierto lo que le van a dar es poco, they probably give you a little bit, pero usted está pagando influencia. but you're paying to be an influence. Usted quiere de alguna manera Somehow you want estar cerca del candidato, el político, to be closer to tomarse una foto con él, take a picture with ponerla en sus redes sociales y decir que used se está codeando con los más grandes. say that you are so close to them. Eso no funciona con Dios. That's not how No se trata de que tú vas a traer tu ofrenda it's not about you bringing your own. y te vas a poner a la par de Dios You're gonna get connected. y le vas a decir, te di $100. You're gonna say, I think Ahora yo tengo tu influencia y te tengo comprado. now I bought some of them. Dios no puede ser comprado con nada. Cannot be bought. Bendito sea el Señor. Aleluya. A Dios no lo podemos influenciar con eso. We cannot influence. ¿Sabe que sí puede influenciar el corazón de Dios? You know what can influence the Un heart? corazón contrito y humillado. A heart that is humble. Bendito sea Jesús. Eso no trabaja con los diezmos y las ofrendas. And that doesn't work with. El segundo contraste lo encontramos en el versículo 6. And again, we go to verse 6. Ahí encontramos el segundo contraste. Here we find the other contrast. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Remember this: whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Este es un contraste, hermanos, o una interpretación mucho más sencilla que la anterior. This is a much easier way to contrast. Pero es más realista y a lo mejor usted tendrá cualquier otra interpretación. But it is more realistic. Pero yo no encontraba otra interpretación que esto. I didn't find any other interpretation. ¿Quiere que se lo diga? Let me tell you. Dios quiere que ofrendes generosamente, no con tacañería. God wants you to give your offering generously, not be stingy. No escasamente, sino abundantemente. Not sparing, not so stingily, but generously. Porque el que siembra escasamente, Because if you reap sparingly, ciega escasamente. you will also reap sparingly. Sin duda alguna, Pablo se estaba refiriendo a lo que hace un agricultor. There is no doubt Paul was referring to Y es- what a farmer does. Y es que cuando el agricultor siembra, When the farmer sows, aparentemente está echando a perder su semilla. apparently he's just throwing away the seed. Él está perdiendo su semilla, la está tirando al piso He's throwing them on the ground, y la está enterrando en el piso and he's burying them there. y se quedó con menos semilla de la que tenía anteriormente. And now he has less seed than what he started. Esto resultará después en una ganancia But this will then be cuando venga el tiempo de cegar. ¿Está de acuerdo conmigo? when it is time. La matemática de Dios es bien distinta a la matemática nuestra. God's math is very different than En la matemática tuya y mía, in our math. cuando nosotros le restamos 1 a 10, When we subtract 1 to 10, nos quedan solamente 9. we just have 9. Pero si le restamos 0 a 10, But if we subtract 0 to 10, entonces seguiremos con lo mismo 10. we will keep our own 10. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo con eso? Está Is that true? bien sencillo. Para yo tener 10, lo único que debo hacer es no dar nada. So in order for me to have 10, all I have to do is not give anything. La matemática de Dios dice que cuando tú quieres quedarte con todo, And God's math says that when you want to keep it all, entonces estás sembrando escasamente. and you are sowing sparingly. Y por consecuencia, And as a consequence, entonces segarás escasamente. you will also reap sparingly. Y es cierto, amados hermanos, esto suena muy parecido a lo que los falsos maestros del evangelio también hablan. And this sounds very familiar. Usted ha escuchado acerca del evangelio de la prosperidad. You have heard. Yo sé que usted lo ha escuchado, suena muy parecido. It sounds very likely. Pero tal como yo lo estoy explicando, hay un mundo de diferencia entre estos siervos de Satanás But there is a big difference from what I'm preaching y lo que las escrituras nos enseñan. and what the scripture
Sin embargo, el hecho de que algunos tuerzan las escrituras However, only because para su propio beneficio, their own benefit esto no elimina lo que el texto está diciendo. doesn't eliminate what the text Y Pablo dice que hay una relación directamente proporcional, and Paul says that there is a directly relation, relationship. cuando nosotros sembramos poco, When we sow sparingly, no esperemos mucho. do not wait for a lot. Pero si sembramos bastante, But if we sow a lot, entonces podemos esperar bastante. we can wait for Esto, lo que ellos dicen, So what they're saying no anula el pensamiento de Dios. doesn't know God's. Dios no está contando la cantidad que das. God is not counting. No es así de esa manera. That's not how it works. Dios está viendo la actitud de tu corazón. No sé cuántas veces lo voy a repetir. God is going to see the attitude of your heart. Déjeme decirle algo y ponerle un ejemplo en esta tarde. Let me give you an example. Yo sé que ya puse algunos. Si tus ingresos han aumentado en los últimos años If your earnings have been greater in the last years, y eso se revela o es más evidente, and it shows, si eso es más evidente if that's more evident en tu estilo de vida in your lifestyle que en tus diezmos y en tu ofrenda, and in your tithing and your offerings, probablemente esto es un indicativo que estás sembrando escasamente. that is probably meaning Ahí hay un problema del corazón. there's a problem with your heart. Amado hermano, mientras nosotros retenemos los 10 While we keep the 10 y no sembramos el 1, and we don't, llegará un momento que los 10 se nos van a volver 0 you know there's going to be a time that y no va a haber nada que cosechar there will be anything porque no has sembrado nada. because you didn't sow anything. Eso pasa con mucha gente. So that happens. De repente les dan un aumento, Sometimes they can't de repente tienen una promoción, have a promotion. de repente cambian de trabajo They switch y comienzan a comprarse carros, comienzan a comprarse casas y se olvidan de diezmar para el Señor. They forget to give the tithe. Se olvidan que Dios que los bendijo, They forget that the God who que el Dios que les dio todo lo que tienen, en cualquier momento puede regresar y decirles: no lo mereces, no pudiste con lo que te di, no estabas preparado. you were not ready. Entonces eso significa, amados hermanos, So that means, my beloved. que no siempre cuando alguien usted lo ve que tiene muchas cosas, So it's not always when you es porque han venido de parte de Dios. because it came from God. No es porque Dios los ha bendecido verdaderamente. God has really blessed. Es precisamente porque están reteniendo nada más. Sometimes it's because they're Y simplemente es a matter of time va a ser cuestión de tiempo. en que Dios va a venir a recoger lo que a Él le pertenece. God will come and take away. Y qué triste, And it's sad porque el Señor dice because the Lord says, que aquel que se le quiten esas cosas, those who el Señor se las tendrá que dar a otro God will have to give it to someone que sí las pueda administrar. ministry. Alguien que sepa este principio de siembra y de siega. Anyone that knows the principle of sowing and reaping Es un problema del corazón, is a hard issue. no es un problema de finanzas, It's not a financial porque no es cuánto tú tienes, how much you no es cuánto tú estás dando, how much you're giving. es si lo estás dando generosamente, You're giving it generously, es si estás honrando a Dios con eso, honoring God, o te estás honrando solo tú. or you're just honoring your own self. Mire lo que Pablo le dice a los corintios, What Paul tells the Corinthians, esta vez en la primera carta de Corintios, this time in 1 Corinthians, capítulo 16 y versículo 2. chapter 16, verse 2. Cada primer día de la semana, mire esto, leo nuevamente, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. In the first day of every week, each one of you should set aside a sum of money in keeping with your income, saving it up so that when I come, no collections will have to be made. Obviamente Pablo se estaba refiriendo Obviously, Paul was referring en esta ocasión this occasion a una ofrenda especial. to a special offering. Pero eso no anula lo que le dice al principio del versículo. But that does not
cada primer día de la semana, first day of the week, cada uno de nosotros one of you ponga aparte algo según Dios le haya prosperado. set aside a sum in keeping with Si tus ingresos han aumentado, if your income has been increased. ¿dónde se ve eso más? ¿En tus ofrendas o en tu estilo de vida? Where does that show more, in your offering or in your lifestyle? Amén. Es una pregunta para cada uno de nosotros. It's a question. Vayámonos al tercer contraste. Let's go to the third contrast. Versículo número 7. Segunda de Corintios 9:7. 2 Corinthians 9:7. Cada uno dé como propuso, otra vez, en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Ok, leíamos en Primera de Corintios cada uno. So in 1 Corinthians we read each one. Hoy Pablo dice en 2 de Corintios cada uno. And in 2 Corinthians he said each of you. Eso significa todos los que participamos. That means all who participate. Ofrendar es un acto del que debemos participar todos los creyentes. Offering is an act that all of the believers should participate. Todo aquel que ha sido hecho partícipe o beneficiario de la gracia de Dios, Everyone who has been a participant of the grace of God, de la gracia de Dios en Cristo, ofrendará de gracia of the grace of God in Christ, will offer by de, grace. de gracia lo que de gracia ha recibido. They will offer by grace what they have been received by grace. Escuche bien esto, ningún creyente debe procurar ser eximido de la responsabilidad de ofrendar y diezmar. No believer should be exempt from the responsibility of offering and tithing. Usted sabe que cada vez que hacemos nosotros nuestros impuestos, You know that every time we do our aquellos que nos aconsejan o que nos llevan los accounting, those accountants that give us advice, nos dicen, usted clasifica para este tax break. they tell you you classify for this. Usted clasifica para que no pague estos impuestos. You qualify so you don't have to pay these taxes. Y usted toma esa oportunidad And you take that opportunity, para que usted no pagar esos impuestos. you don't pay those taxes. No se sienta mal, no está pecando. Don't feel bad because you're Eso es lo que la ley dice. that's what the law says. Pero la ley de Dios dice que cada uno de nosotros The law of God says that each debe de ofrendar. needs to offer. Entonces no podemos pedir un tax break. So we cannot ask for a tax. No podemos ser eximidos. We cannot be exempt. Bendito sea el Señor. Ningún creyente debe procurar ser eximido. No believer should try to be exempt. Por otra parte, Pablo utiliza un verbo And Paul also uses a verb, y el verbo es propuso. and that verb is propose. ¿Sabe que esto solo se ve en esta parte? En el Nuevo Testamento no hay otra. In the New Testament, in the Old Testament, it's not. There's Solo aquí Pablo cita esta palabra. Paul only says it this way. Propuso en su corazón. In your heart, propose in your heart. Esto es una palabra que significa And this word means que lo vamos a hacer de una manera deliberada that you're going to do it deliberately y libremente. and freely. Ok, pastor está diciendo lo mismo. Well, Pastor, you're saying the same thing. Lo hará de una manera deliberada You're doing it deliberately, y lo hará de una manera libremente. and you're going to do it. Voy a comenzar con la palabra deliberado. I'm going to start with deliberately. Esto significa This means generosidad nuevamente. generosity again. Y libremente And freely, significa que nadie le está poniendo una pistola, nobody's putting a gun to you. que es su propia voluntad. It's your own will. Su propia voluntad. Dígale a su hermano, es tu propia voluntad. Your brother next to you, it's your own will. Bendito sea el Señor. ¿Qué quiero decir con esto? Que no se trata de un impulso del momento. So it doesn't mean that it's Aquí es donde se aprovechan los falsos maestros. this is where the false teachers Porque
Pablo dice, lo vas a hacer como propusiste en tu corazón. Because Paul says the way that you have decided in your heart. Y los falsos maestros vienen y te dicen, tú puedes proponer algo diferente en esta tarde. The false teachers say you can't propose something. No importa lo que tú ya trajiste, No matter what you already brought. no importa lo que ya tú propusiste. El falso maestro viene y te dice, puedes hacer un voto en esta tarde. False teachers says Vas a hacer un pacto y te quitó lo que tú habías propuesto en tu corazón. he took away what you decided in your heart. ¿Por qué? Porque manipuló tus impulsos. Because he manipulated. Pablo dice, no voy a manipular los impulsos de nadie. Paul says I'm not going to manipulate. ¿Sabe que nosotros aquí oramos por las ofrendas? That today we pray for offerings, Nosotros oramos por los diezmos. pray for our Y no se preocupe que al final de esta predicación no vamos a recoger otra ofrenda. Don't worry, after this service we're not going to collect. No estamos en ese negocio. We're not in that business. ¿Ok? Nosotros oramos aquí. We pray here. Pero ¿sabe algo? Pablo nos está diciendo algo diferente. But Paul is telling us Usted tiene que orar en su casa por su ofrenda. to pray at home for that offering. Usted tiene que orar en su casa por su diezmo. You need to pray at home for your Eso significa haber propuesto en su corazón. No se trata de una improvisación. It's not about improvising. No se trata de un impulso del momento. Se trata de haber propuesto en mi corazón. It's about proposing in your heart. Y cuando un cristiano es informado, And when a Christian is informed, entonces no puede ser manipulado. then they cannot be manipulated. Dígame, pastor, Tell me, Pastor, esta palabra this word me está haciendo libre is making me free de los falsos maestros. of the false teaching. Amén. Decimos amén. Amén. Y usted tiene que estar contento con esta palabra, hermano. Porque yo le voy a contar una experiencia. En el año 2011 In 2011, éramos los coordinadores de jóvenes we were the coordinators of the youth de la iglesia Emanuel. of Emmanuel's Church. Y fuimos a una convención de jóvenes We went to a youth convention allá en el estado de Connecticut. Y un predicador que había llegado allí, and a preacher that had gotten después de que ya se habían recogido las ofrendas, they had already collected. dice que Dios le habló He said God talked to him. y me dijo que hiciéramos 2 líneas. And he said let's do 2 lines. ¿En qué año estamos? What year are we? Y todos gritaban 2011. Everyone said 2011. ¿Para qué dijimos eso, hermano? Después de eso dijo, aquí se me ponen los de 20 y aquí los de 11. Oh my God. Now we're going to be at 2 lines, one for the 20. Y esto estaba sucediendo, hermano, And this was happening. en una de las iglesias de nuestro concilio. One of our castles. Los falsos maestros no andan buscando iglesias, no están viendo cuál es más santa o cuál está más carnal. Obviamente ahí habían de santos y carnales. Obviously, there were holy. Porque usted viera cuántos carnales se pusieron en el 11, pocos santos en el 20. See how many got on the 11 line. No, hermano, los dos eran carnales. Both of them were. Porque los dos estaban siendo manipulados. Both were being manipulated. Y estaban siendo manipulados porque Él les estaba prometiendo un año de prosperidad y de bendición. And they were being manipulated. Dios no trabaja de esa manera. It does not work that way. Bendito sea el nombre de Jesús. Esto más cuando se dice propuso en su corazón, Something else when you say decided in your heart. no se trata de algo mecánico. It's not a mechanical thing. No se trata de que usted ya sabe que solo son $5 It's not that you already know it's $5, o solo es $1 $1, y no me voy a mover de allí. and I'm gonna not move from it. Pablo dice, Paul says, según como haya sido bendecido. as the way you have been blessed. Hermanos, si tuviéramos que hacer las cosas como el Señor nos está mandando, If we're able to do the things the way God is telling us to, sabes que tienes que diezmar hasta de la camisa nueva que alguien te regaló. you know you also have to tithe even from the new shirt someone gave you. Tienes que diezmar, hermanos, hasta de los regalos que te dieron en el cumpleaños. You have to tithe even from the, Tú tienes que diezmar de todo eso. you have to tithe. Pero ¿sabes algo? Por eso es que la palabra del Señor es tan sabia. You know that's why the word of God is Porque tú puedes ir, por eso es que dice cada uno de como propuso. so that's why it says Tú tienes que arreglarte con Dios y no con el pastor. you have to fix yourself with God and not
tú tienes que arreglarte con Él y hablar con Él cuando estás sacando tu diezmo y tu ofrenda. You have to talk to God when you're Cuando tú estás haciendo tu cheque when you're making your check, o cuando tú estás poniendo tu dinero en ese sobre. when you're putting the envelope, the money in the envelope. Es más, tienes que decirle, Señor, Even you have to say, God, no puedo diezmarte de la camisa, Padre. I can't tithe from the No puedo diezmarte de todas estas cosas, pero estoy proponiéndote aquí. but I am deciding. Ve cómo sí podemos hablar con Dios. Ve cómo no tiene que dejarse manipular de ningún predicador. No tiene que dejarse manipular. Nadie le tiene que torcer el brazo para que usted ofrende. No, no tiene que ser así de esta manera. Bendito sea Jesús. Tenemos, amados hermanos, que hacerlo. We have to do it totally reasonable. Probablemente en el mundo usted no puede conciliar esas dos palabras. In the word you cannot reconcile Emoción y razón. emotion and reason. ¿Verdad que no? Pero Dios nos llama a ser emocionalmente razonables, He's calling us to be ser inteligentes. smart. ¿Acaso no nos dice el Señor que Él ha dado espíritu de ciencia a nosotros? Hasn't He said in His word that we have Hermano, usted no es cualquier cosa. we're not just anything. No es cualquier persona sin conocimiento. We're not just anyone who Usted es una persona que tiene la mente de Cristo. you have the mind of Christ. Y lo último que yo he leído en la Biblia And the last thing I read in the word es que alguien haya engañado a Jesucristo. is that someone No, hermano. Christ. No pueden hacerlo. Nadie puede engañar a Dios. One can deceive God. ¿Por qué puedes ser tú engañado tan fácilmente? Can you be deceived so easily? Tú tienes que reclamar para ti y decir, Señor, dame sabiduría. God give me wisdom. ¿No es eso lo que dice la palabra? Si alguno está falto de sabiduría, The word of God said, if you are missing wisdom, si alguno está falto de sabiduría, anybody hermano Nelson, ¿qué es lo que tiene que hacer un falto de sabiduría? have to do. ¿Pedirle a quién? Hermano Ismael, ¿y cómo la va a dar el Señor? So how are you going to tell the Lord? ¿Cómo va a dar la sabiduría el Señor, hermano? The Lord going to give you wisdom. Él la va a dar más abundantemente a aquellos que la pidan. He will give it generously to those who Dios no está acostumbrado a dar por gotero. God cannot give it in little drops. No, Dios no bendice por goteros. He doesn't bless you in drops. Él cuando te va a bendecir hasta las bolsas te va a prestar. He's even gonna let Así podemos pedirle al Señor sabiduría, inteligencia smart, y ser emocionalmente razonables. be emotionally. Bendito sea el nombre de Jesús. La tercera cosa que está allí en ese versículo, The third thing in that verse, no se trata de dar, dice Pablo dice, considera con cuidado lo que tú vas a ofrendar. Paul says, consider what you are going to offer. No se trata de una cantidad adecuada, It's not about an adequate quantity, pero se trata de una actitud adecuada. but an adequate attitude. Ok. Amados hermanos, usted se da de cuenta, nosotros no recogemos las ofrendas como lo hace ninguna otra iglesia. We do not pick up the offering the way other churches pick it up. Usted va a cualquier otra iglesia y van los diáconos a recogerla. You go to any church and the deacons will go pick it up from you. Van los sugieres y recogen las ofrendas. Ushers will go and pick it Aquí el Señor me dijo que quien quiere ofrendar viene al altar. up. And God says, whoever wants to offer, come to the altar. Eso es un principio bíblico que no sé qué están pasándolo las otras iglesias. This is a biblical principle. I don't know what's wrong with other churches. El libro de Malaquías dice, Malachi says, traed los diezmos y las ofrendas al alfolí. bring your tithing and your offering to the altar. Y mientras usted camina y ya trae sus diezmos, You walk and bring your tithing. usted hace algunas cosas que usted las hace ahora automáticamente. Now you do something automatic. I don't have to tell you. No tengo que decirle. Porque usted cuando usted viene y se cruza uno y se va uno de regreso y otro viene para acá, Because when someone is coming and someone else is going back, ¿usted qué va? what do you do? Sonriendo. You're smiling. ¿Verdad? Usted va saludando al hermano. Mira, hermano, cuando yo estoy allí, usted pasa y ofrenda, algunos me saludan. Some of you pass by me and say, Y ahí yo me doy de cuenta que usted está ofrendando alegremente. that's how I know that you're offering. Y eso es un requisito. That's a requirement. Número uno, traer las ofrendas, You want to bring the offering, traer los diezmos your tithing, y hacerlo alegremente. cheerfully, Bendito sea el Señor. Ahora dice, no con tristeza, not sad,
¿Sabe qué es lo contrario de dar con tristeza? No, it's the contrary of giving, De no dar con tristeza, más bien. of not giving sadness. Es dar enojado It's to be mad. y dar de mala gana. And give it not willingly. No puedes decirte a ti mismo otra vez ofrendar. And say to yourself, I'm gonna No puedes decir uno con el agua al cuello y ellos pidiendo otra vez ofrenda. say, I can't anymore. They're A lo, asking for more. a lo mejor sí, hermano, estás pasando por un término, pero si solo vas a dar, como decía la hermana, un centavo, Even if you're going to give 1 cent, si solo vas a dar una cor, you're just going to give a quarter. hermano, usted porque nunca ha ido a una iglesia en El Salvador. You haven't been to Salvador churches. Hermano, los hermanos allá, hermano, cuando si dan una cora es el que más da, The quarter is the one that gives the most. porque lo que gana son $5-4 al día. Because they get paid $4 a Ok, entonces ellos están dando más del diezmo They're giving more than the en las ofrendas. in the offering. Y usted podrá decir, pero si solo lo que dan son quarters. Well, they're being just Pero Dios está viendo la calidad de corazón de ellos y no la cantidad. not the quantity. Ahora mismo tú puedes ofrendar solo una quarter. So right now you may be able to do just Y no te sientas triste que solo puedes dar una quarter. don't feel sad that Hey, dalo alegremente. cheerfully Ven cantando. Ven adorando al Señor. Y ven dando gracias a Dios. Porque aún lo poco que tienes so you have a little es porque Dios te dio más que ese poquito que tienes. more than what you Bendito sea el nombre de Jesús. No puedes decir eso otra vez ofrendar. you cannot just say, oh, Bendito sea Jesús. Hermano, si esa es la actitud, aunque traigas $1 millón, if that's your attitude, si vas a venir con esa actitud, mejor ni los traigas. Hermano, va a ser de mucha utilidad, hermano. bring it. It's gonna hurt me to pass that. No me va a doler. A mí me va a doler pasar a ese $1 millón. Pero si no lo vas a dar alegremente, no lo quiero en este lugar. I don't want it here. Si no lo vas a traer con gratitud, no lo traigas. You're not cheerful. Porque número uno, no vas a complacer a Dios. You're not going to please God. Bendito sea el Señor. No se trata de ofrendar a Dios It's not about offering God. como cuando estás pagando los impuestos. ¿Cuántos disfrutan pagar impuestos aquí? Oh, Dios, usted alegremente. Hermanos, le voy a decir algo, hermano. Le voy a decir algo. Ok. Aquellos que digamos tenemos dependes. We do have dependents. I don't have any dependents anymore. They're all grown ups. Have any now. Pero cuando ahora nos toca ir a pagar los impuestos en enero, So when we go in January to pay, muy probablemente very likely tendremos que sacar de nuestra bolsa get some out of y pagar. Los hermanos que tienen compañías, those who have a company. ellos ya ni esperan un retorno. Ellos solo están esperando, ay, que sea poquito. Waiting that it's a little bit. ¿Verdad que sí? Oh, pero ese poquito te duele darlo. Even if it's a little, it hurts. Porque es un dinero que te costó ganártelo. Money that you worked. Y algunas veces tú piensas, yo puedo hacer mejor con este dinero And you sometimes think, I can do more with this money que lo que el gobierno puede hacer con él. than what the government is. No me diga que nunca ha pensado así. Oh, usted ha dicho en alguna oportunidad para que se lo roben todo. So you have said, Ese es el pensamiento de nosotros. that's our thought. Ok, eso no funciona con Dios. God, Tú no puedes traer tu diezmo y tu ofrenda diciendo con un prejuicio en tu mente, oh, para mantener al pastor. supply Oh, ¿para qué? Mire el piso, mire esto, mire lo otro. Y comenzar a criticar de esa manera. Tú no se lo estás dando al pastor. Tú no se lo estás dando a esto. Se lo estás dando a Dios. Acuérdate de eso. Bendito sea el nombre del Señor. Eso quiere decir entonces que no vas a dar no vas a dar tu ofrenda como que fuera un impuesto. Ok. Otra cosa que puede suceder también, One more thing that could happen also, porque no dar alegremente también significa because not giving cheerfully also means que tú te puedas poner a pensar that you could start thinking, y decir, man, ¿cómo no pude haberme ido de vacaciones con ese dinero? oh, I could have gone on vacation with O a cenar con mi esposa, to have dinner with my wife, o cenar con mis hijos, or to dine with my children,
O las damas podré suspirar, ¿cómo? Con eso me pude haber comprado un par de zapatos nuevos. Or the ladies could say, oh, I could have bought O los varones pudieran decir, ¿o no? ¿Qué compramos los varones? Herramientas, más herramientas. Y la pregunta, ¿está malo desear tener esas cosas? And the question is it bad? La verdad no es malo desear esas cosas. Not bad to do, Lo único que eso lo tienes que hacer but you do have to do those things con lo que te resta y que Dios te ha dado. with the rest of No con el diezmo del Señor not with the tithe, y no con las ofrendas del Señor. the offerings of. Entonces no tienes que estarte lamentando So you shouldn't be lamenting porque diezmaste u ofrendaste. because you tithed or Porque si hay lamento, because if you're sad about it, entonces no estás alegre. ¿No? Ciencia ficción es eso, ¿verdad? Si no hay lamento, if you're not sad, y si hay lamento, you're sad, no hay alegría. there's no happiness. I don't know. Probablemente si alguien solo me tuviera que enfocar en lo que acabo de decir, If someone could focus in what I just said, dijera, ¿qué pastor más? this pastor. Pero esta es una verdad bíblica. But it is a biblical truth. Que Dios quiere que tú lo hagas alegremente. Cheerfully. Luego dice, no lo hagas, dice, no ofrendes por necesidad. Do not offer as a need. Una mejor manera de decirlo sería, no lo hagas por obligación. Another way to say it is don't do it as an obligation. Vuelvo y lo repito nuevamente. Then I say it again. Es voluntariamente. It's voluntary. No estás pagando impuestos. Paying taxes. Y por último, dice, porque Dios ama al dador alegre. And at the end it says, for God loves a cheerful giver. ¿Qué quiere decir esto? And what does this mean? ¿Qué quiere decir Dios de esto? What does God mean about that? Dios no se agrada con la ofrenda del que no se agrada ofrendar. So what it means is that God is not pleased with the offering of those who are not pleased to give it out. Dios no se agrada con la ofrenda del que no se agrada ofrendar. God is not pleased with Mis amados, Dios es un Dios tan generoso. ¿Cuántos te pueden decir eso? Diga conmigo, Dios es tan generoso. God is so generous. Escucha esto, el deleite de Jehová es ver el reflejo de su carácter generoso en nosotros. God's delight is to see the reflection. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, dijo, lo haremos a nuestra imagen y semejanza. When God created man, he said, we will do it as our image. ¿Qué quiero decir entonces con esto? Que cuando Dios da generosamente. So what I mean is when God, Entonces está esperando que sus hijos lo hagan como generosamente. God is A los que Él adoptó, limpió con su sangre, cleanses with his blood, a ellos quiere verlos ahora ofrendando generosamente. so he now wants to see us. Cada vez que Dios da algo, Él lo hace con alegría. Every time God gives something, he does it happily. Te lo voy a comprobar con la palabra. Let me prove it with the word. Miqueas enseñó de esta manera: el Señor no se deleita en condenarnos, sino que se deleita en la misericordia. Si nosotros nos volvemos a Él, Él volverá a tener misericordia de nosotros. Él hollará nuestras iniquidades y echará a lo profundo del mar todos nuestros pecados. Escucha bien esto. Dios te perdonó como un acto de generosidad. God forgive you as an act of generosity. Él tuvo todos los motivos. He had every right. Él puso un pile of evidence, ¿verdad? He put una pila de evidencia En contra de nosotros. against us. Todo estaba en contra de nosotros. Everything was against Pero Él generosamente y por gracia us. But by his grace and mercy, nos dio el perdón de nuestros pecados. gave us the forgiveness So, of our ¿cómo vas a ofrendar entonces? So how are you going to Generosamente generously y con gracia. and with grace? Toda buena dádiva Every good deed, y toda, ¿qué? Don perfecto. every perfect gift, Dice una traducción, desciende de lo alto. there's a tradition that says comes down, Desciende de Dios. comes from God. Listen to this.
desciende. Mire esto. ¿Qué sucedió ahorita? No, descendí y me caí, hermano. Dios opera de esta manera. Desciende. Lo hace con elegancia. Lo hace con generosidad. Cada vez que Él te bendice, no te golpea con una bendición como algunos dicen. No, Él viene con su pericia y te toca, te acaricia y su bendición desciende. ¿Sabes algo? Es más fácil que algo baje a que algo suba. Pero cuando tú ofrendas con un corazón generoso, de la misma manera con que descienden las bendiciones, así tus bendiciones, tus ofrendas van a subir. Van a subir así. Así. No bruscamente. No bruscamente. Porque Dios trabaja de esa manera. Dios quiere que seamos de esa manera. Por eso usted tiene que enseñarle a sus hijos. Cuando usted les da la ofrenda, vas a hacerlo generosamente y lo vas a poner suavemente. No lo vas a tirar. No lo vas a hacer así. Lo vas a hacer generosamente y con elegancia, con suavidad. Es para Dios. Cuando Dios ve a sus hijos ofrendando generosamente, Él mismo se está viendo en nosotros. Es tu perspectiva de Dios lo que determina tu perspectiva en la manera de ofrendar y diezmar. ¿Cómo tú ves a Dios? ¿Como alguien que retiene sus dones? No lo ves así de esa manera. ¿Ves a un Dios que es tacaño? No lo es. Él nos dio a lo más grande que había en el cielo. Su más grande tesoro. Su unigénito. A su propio Hijo. Y no solo lo dio por darlo así nomás. Él sabía que 33 años después de eso, nosotros lo íbamos a traicionar. El mundo lo iba a traicionar. ¿Qué ofrenda la que dieron en ese momento? Pero ese era el plan y el propósito de Dios. Escucha bien esto. Salomón lo decía de esta manera. Ahí donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. Es algo bien interesante de esto. No lo dijo de otra manera. Porque pudiéramos decir, ahí donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Pero es al contrario. Es tu corazón quien sigue tu tesoro. No tu tesoro quien sigue tu corazón. ¿Estás escuchando lo que yo digo? Aquellas cosas que tú consideras preciosas para ti son las cosas que tú vas a honrar más. Si tú consideras a Dios precioso para ti, allí también estará tu corazón. Tus finanzas estarán allí también. Tu salud estará allí también. Tu matrimonio estará allí también. Tus hijos estarán allí también. Tu trabajo estará allí también. ¿Dónde? Ahí donde está tu tesoro. Allí seguirá también tu corazón. Ponte sobre tus pies.